Hay un momento exacto en que una mujer empática deja de ser víctima para siempre. No es una decisión, no es una práctica espiritual, no es el resultado de años de trabajo personal, aunque el trabajo personal forme parte del camino. Es un momento, concreto, irreversible, y ocurre después del dolor más profundo que hayas atravesado. Jung lo estudió durante décadas y encontró algo que la psicología moderna todavía no ha explicado con suficiente claridad: que las mujeres más empáticas, las que más sienten, las que más dan, las que más son usadas, tienen acceso a una transformación que la mayoría de las personas nunca puede atravesar porque nunca descendieron lo suficiente. Y en este video te voy a explicar exactamente qué es esa transformación, por qué ocurre, y las 4 cualidades concretas que desarrolla la mujer que la completa. Cualidades que Jung documentó y que hacen que sea literalmente imposible usarla de nuevo. Quédate hasta el final porque lo más importante no es la transformación en sí. Es lo que Jung descubrió sobre lo que le ocurre al corazón después de ella. Y es lo contrario de lo que probablemente crees. Empecemos. Diste demasiado durante demasiado tiempo, no porque fueras ingenua, sino porque eras exactamente lo que eres. Una mujer que siente con una profundidad que la mayoría no tiene, que ama de verdad, que se entrega de verdad, que cree en las personas con una generosidad que el mundo no siempre merece. Y te usaron, no una vez, no 2, las suficientes veces como para que en algún momento te preguntaras si el problema eras tú, si sentir tanto era un defecto, si la solución era aprender a sentir menos, si quizás la respuesta era construir una pared lo suficientemente alta como para que nada volviera a entrar. Pero hay algo que nadie te dijo entonces. Lo que te ocurrió no era el precio de ser demasiado sensible. No era evidencia de que algo en ti estaba roto o mal calibrado. Era la última etapa antes de la transformación más profunda que puede atravesar una mujer. Jung la llamó individuación, el proceso por el que una mujer deja de ser lo que el mundo necesitaba que fuera y se convierte, por fin, en lo que realmente es. Y hay un arquetipo específico que emerge al final de ese proceso, que Jung documentó en todas las culturas que estudió, que en algunos tiempos llamaron bruja, no en el sentido del cuento de hadas, en el sentido arquetípico. La mujer que pasó por la iniciación del dolor y regresó con algo que los que nunca bajaron no tienen y no pueden imitar. Visión. Ahora déjame explicarte exactamente cómo ocurre esa transformación, porque si los videos anteriores de esta serie te resonaron, lo que viene ahora es la pieza que los une a todos. La mujer empática y la bruja arquetípica no son opuestos. Son la misma mujer en 2 momentos distintos del mismo proceso. La mujer empática siente el dolor de los demás antes de sentir el suyo propio. Abre antes de evaluar. Da antes de preguntar. Cree antes de observar. Y esa capacidad, esa permeabilidad emocional extraordinaria, es un don genuino, no un defecto, no una debilidad. Pero hay un momento en que ese don, sin la contraparte de la visión, se convierte en vulnerabilidad. Jung lo llamó la psique sin membrana. Una psique que siente todo pero que no distingue qué es suyo y qué es del otro. Que absorbe el dolor ajeno como si fuera propio y se agota en él. Que confunde la empatía con la responsabilidad de resolver lo que sienten los demás. Que interpreta el cuidado de sí misma como egoísmo, porque nadie le enseñó que cuidarse no es tomar, sino preservar la única fuente desde la que puede dar de forma sostenible. ¿Te suena esto? Esa sensación de que cuidarte a ti misma requería una justificación que nunca exigiste a nadie más,
¿Que necesitar algo para ti generaba una culpa que necesitar para los demás nunca generaba? El resultado de años en ese estado es predecible, no porque seas débil, sino porque el sistema nervioso de una mujer que da más de lo que recibe, que siente más de lo que procesa, que cuida más de lo que descansa, llega a un límite biológico que no tiene nada de metafórico. Las investigaciones sobre el agotamiento por empatía, lo que la neurociencia llama fatiga por compasión, muestran que el cerebro de las personas altamente empáticas literalmente se sobreestimula hasta el punto en que la respuesta de estrés se vuelve crónica. No es debilidad emocional, es una sobrecarga del sistema que ocurre exactamente en las personas con mayor capacidad de sentir, y ese sistema, tarde o temprano, activa una respuesta que no pediste pero que necesitabas. Ese límite no llega gradualmente, llega de golpe. Una traición de más, una decepción que cruza una línea que no sabías que tenías hasta que fue cruzada. Un momento en que algo muy antiguo dentro de ti, algo que llevaba años esperando con una paciencia que no merece el poco crédito que le damos, decide que ya es suficiente. Y desde fuera ese momento puede parecer una crisis, algo que salió mal. Desde dentro, y esto es lo que Jung entendió con una claridad extraordinaria, ese momento es el principio de algo que no puede comenzar de otra forma. En todas las culturas que estudió, la iniciación de la chamana, de la anciana sabia, de la que después tendría el don de la visión, requería un descenso, un periodo de oscuridad y de pérdida que no podía ser evitado ni abreviado, porque lo que viene después del descenso no puede obtenerse de ninguna otra forma. No puedes comprar la visión, no puedes aprenderla en un libro, no llega con ninguna práctica espiritual por sí sola. Llega después de haber perdido suficientes ilusiones como para que la claridad no tenga nada más que nublar. Tú ya estuviste ahí. Lo que viviste no fue un fracaso. Fue la puerta. Jung llamó a este momento la activación del arquetipo de la anciana sabia. No como elección consciente, como necesidad psíquica. La psique que lleva demasiado tiempo sin protección activa su mecanismo de defensa más profundo. Y ese mecanismo no es el endurecimiento, no es el cierre, no es el cinismo, es la visión. La diferencia entre la mujer empática y la bruja no es que una siente y la otra no. Es que una siente y cree lo que siente sin filtro, y la otra siente y además ve. Ve los patrones que las acciones revelan a lo largo del tiempo. Ve la diferencia entre lo que alguien dice ser y lo que demuestra consistentemente ser con sus acciones cotidianas. Jung escribió que el inconsciente nunca miente. Las palabras pueden mentir, las intenciones declaradas pueden mentir, pero los patrones de comportamiento sostenidos en el tiempo no mienten nunca. La bruja lee eso, no por cinismo, por claridad. Y hay una diferencia enorme entre las dos que vale la pena nombrar. El cinismo asume que todo es malo antes de mirar. La claridad simplemente ve lo que hay, sin añadir ni quitar, sin el filtro del miedo ni el filtro del deseo de que sea diferente. Y aquí está lo que necesito que entiendas con precisión porque cambia todo lo que crees sobre esta transformación. La bruja no dejó de ser empática. Evolucionó su empatía hacia una forma más completa y más honesta. La empatía sin visión te hace sentir el dolor del lobo y abrirle la puerta. La empatía con visión te hace sentir el dolor del lobo, entender de dónde viene, tener compasión genuina por la herida que lo creó, y aún así no abrirle la puerta, porque entender por qué alguien causa daño no te obliga a recibirlo.
Esa segunda forma de empatía es más profunda, no más superficial. Más compasiva, no más fría. Más honesta, no más dura, porque incluye la compasión hacia la otra persona y la compasión hacia ti misma en el mismo movimiento. Si este video te está resonando y sientes que estás en algún punto de este proceso, suscríbete al canal. Aquí publico contenido de psicología junguiana, específicamente para mujeres que están atravesando exactamente esto. Ahora déjame describir las 4 cualidades concretas de la mujer que completó esta transformación. La primera cualidad es la lectura de patrones. La bruja no juzga a las personas por lo que dicen en un momento dado. Las observa por lo que hacen de forma consistente a lo largo del tiempo. El hombre que promete cambiar y no cambia no está mintiendo necesariamente sobre sus intenciones. Está revelando un patrón que sus intenciones no tienen la fuerza suficiente para romper. La persona que pide ayuda consistentemente pero nunca ayuda en retorno no es necesariamente mala. Está revelando un patrón de intercambio que no va a cambiar porque no ve razón para cambiarlo mientras funcione. La bruja ve el patrón, no solo la promesa del momento, y actúa en consecuencia sin necesitar que la persona sea mala para justificar que no invierta su energía donde no es cuidada ni reciprocada. ¿Reconoces esto en ti? Ese momento en que dejaste de escuchar lo que alguien decía y empezaste a observar lo que hacía de forma consistente semana tras semana. La segunda cualidad es la selectividad sin culpa. La mujer empática ayuda porque siente que debe, porque no ayudar genera una incomodidad interna que se parece demasiado a la culpa como para ignorarla. La bruja ayuda porque elige libremente, y esa diferencia lo cambia todo desde dentro. Cuando das desde la obligación te resentirás aunque no quieras, aunque intentes no hacerlo. Aunque seas completamente consciente de que el resentimiento no es justo. Cuando das desde la elección genuina, te nutrirás en el proceso incluso cuando el dar sea costoso o difícil. La bruja no ayuda a todos, no porque sea indiferente o mezquina, sino porque entiende que la energía que invierte en quien no la recibe con cuidado es energía que le quita a quien sí la merece. Y ese alguien incluye a ella misma como primera destinataria legítima de su propia energía. ¿Sientes la diferencia en el cuerpo entre dar desde la obligación y dar desde la elección genuina? Esa diferencia corporal, esa sensación de expansión versus contracción en el pecho, es la brújula que la bruja aprendió a leer y a obedecer sin negociarla. La tercera cualidad es lo que Jung llamó límites como expresión del self. La mujer que no ha completado la transformación pone límites con miedo y con culpa. Los pone y los explica. Los justifica hasta convencer a la otra persona de que tiene razón en tenerlos. Los negocia cuando la otra persona se incomoda. Los retira cuando la presión es suficientemente sostenida. La bruja pone límites como expresión natural de lo que es, no como reglas que impone sobre otros. Sin explicación que requiera validación ajena. Sin negociación. Sin la culpa que viene de tratar sus propias necesidades como algo que requiere permiso ajeno para ser válido. Porque entiende con claridad que un límite que necesita ser justificado para poder sostenerse no es un límite real, es una petición. Y las peticiones pueden ser ignoradas o negociadas. Los límites, no. La cuarta cualidad es la que más asusta a quienes la rodean y la que más libera a la que la desarrolla. Jung la llamó impermeabilidad a la manipulación emocional. La manipulación funciona sobre un supuesto muy específico y concreto, que la otra persona tiene más miedo de perder la relación que de traicionarse a sí misma para conservarla.
Ese miedo, no la bondad ni la sensibilidad, es lo que convierte a una mujer empática en un blanco accesible. Cuando una mujer completa la transformación, ese equilibrio cambia. El miedo al abandono no desaparece porque el miedo al abandono es profundamente humano, pero ya no pesa más que el amor propio. Y cuando el amor propio pesa más que el miedo al abandono, la manipulación emocional deja de tener palanca desde donde operar. No porque sea fría, sino porque ya no está dispuesta a traicionarse para evitar una pérdida. Y eso, para quien intentaba manipularla, la hace completamente invisible como blanco. Los manipuladores buscan instintivamente mujeres que priorizan la conexión sobre sí mismas. La bruja prioriza la conexión consigo misma primero. Y eso la hace, en el sentido más profundo del término, imposible de usar. Ahora llegamos a la parte que prometí al principio del video, lo que Jung descubrió sobre el corazón después de la transformación, y que es lo contrario de lo que probablemente crees. Hay un riesgo real en esta transformación que Jung señaló con claridad y que el mundo espiritual raramente menciona con honestidad. Lo llamó el peligro de la inflación de la sombra. El momento en que el poder recién adquirido se convierte en una nueva forma de ego más sofisticado que el anterior. En que la visión se convierte en cinismo disfrazado de claridad. En que los límites se convierten en muros disfrazados de autoprotección. En que la selectividad se convierte en aislamiento disfrazado de discernimiento elevado. Y si eso ocurre, la transformación no se completó. Se detuvo a mitad del camino y creó una nueva identidad tan rígida como la anterior, aunque más elaborada. La bruja verdadera, la que Jung documentó en las mujeres que completaron el proceso de individuación de forma real, no es la que cerró el corazón para protegerlo del dolor. Es la que aprendió a abrirlo completamente, pero de forma selectiva y consciente. No para todos, para quienes lo han ganado con sus acciones consistentes a lo largo del tiempo. Y cuando lo abre sin las reservas del miedo antiguo. Sin la vigilancia constante de quien da, esperando ser defraudada tarde o temprano. Desde la plenitud de quien sabe que si la relación termina o si la persona decepciona, ella seguirá siendo ella misma de todas formas. Completa, entera, sin necesitar esa relación específica para estar bien. Y aquí está la paradoja más hermosa de toda la transformación. La mujer que aprendió a proteger su corazón es capaz de una entrega más profunda que la que daba antes de aprender a protegerlo. Porque ya no da desde el miedo de perder, sino da suficiente. Da desde la libertad de elegir dar. Y lo que se entrega desde la libertad tiene una calidad completamente diferente y completamente superior a lo que se entrega desde la obligación o desde el miedo al abandono. Antes dabas todo esperando no ser abandonada. Ahora das desde la certeza de que quien eres no depende de que te queden. Eso Jung lo llamó individuación completa. Y lo que describió en las mujeres que llegaban a ese punto no era frialdad, ni distancia protectora, ni la indiferencia de quien aprendió a no necesitar a nadie. Era una calidez más profunda y más libre que cualquier cosa que hubieran tenido antes. Porque era calidez sin miedo, apertura sin desesperación, amor sin la ansiedad crónica de perderlo. Si mientras escuchabas esto reconociste partes de ti misma, ya sea en la mujer empática que dio demasiado, en el descenso del dolor que siguió, en las 4 cualidades de la bruja que empieza a emerger, o en esa paradoja final de entregar desde la libertad en lugar del miedo,
Escribe en los comentarios en qué momento estás ahora mismo. No el que suena mejor, el que es verdad en este momento de tu vida. Porque hay mujeres escuchando esto ahora mismo convencidas de que el dolor que sienten es evidencia de un fracaso personal. Que la claridad que empieza a llegar después del dolor es dureza y no sabiduría. Que algo en ellas se rompió de forma permanente. Y necesitan saber que lo que sienten no es el final de algo que se rompió. Es el principio de lo que siempre debieron ser. Si este video te aportó algo real, compártelo con una mujer que creas que lo necesita. No como consejo, solo como un mapa para quien está en el camino. Y si quieres seguir profundizando en este proceso, los videos anteriores de esta serie están en el canal. Cada uno es una pieza del mismo mapa de la individuación femenina que Jung pasó décadas construyendo. En el próximo video vamos a hablar del amor después de la transformación. ¿Por qué la mujer que completó este proceso ya no puede enamorarse de la misma forma que antes? ¿Y por qué eso no es una pérdida ni una limitación? Es la forma más profunda y más real de amor que existe cuando ya no lo necesitas para completarte. ¡Hasta pronto!